Claro. Sí, tenía esa duda. Sí, sí, no está es medio raro, ¿Sería pero no 100? está. Sí, sería 100, no está Ahí. dibujado. eh, en el cual de 0, de 100 a 150 tiene una escala comprimida, media irregular, al parecer. Hay que ver si no es una cuestión del dibujo o no, pero ¿Y acá qué tomamos entonces? ¿De 200? O sea que el no, no, rango, profe, el rango de quedaría en medida es todo. 500. Después puede ser por la topología, digamos, la construcción de los imanes, que, que de 100 a 150 en ese caso está comprimida y se puede seguir tomando lectura igualmente, ahí se puede. Sí, sí. El rango de medida es todo donde aparezcan divisiones, Ok, ahí comienza, digamos, nuestro rango de medida. bárbaro. Profe, entonces te quedaría de 400 divisiones, No, porque el rango de medida, a ver, divisiones, las divisiones es una cosa, digamos, y el rango de medida es otra, ¿no? porque yo tengo anotado que es el alfa máximo menos el alfa mínimo. O sea, no habría que hacer 500 menos 100. Claro, el alfa, la deflexión, digamos, pero no las divisiones. Puede ser que no tenga 400 divisiones, en realidad no las tiene, ¿sí? Las divisiones vienen a ser los puntos notables o las rayitas. Ah, o sea que quedaría de 400, pero no con la unidad de divisiones. Claro, el alfa máximo es la deflexión máxima, perdón, el rango de medida es la deflexión máxima menos la deflexión mínima, en la cual uno puede discernir qué medida tiene, qué medida está indicando. Profe, ¿y la constante de lectura, cómo la sacás? Porque yo tengo anotado que es el rango de medida dividido el alfa max menos el alfa min. ¿Pero no serían lo mismo? La constante de lectura vendría a ser el rango de medida dividido la cantidad de divisiones que comprende ese rango de medida. ¿Sí? Vos podés tomarlo si querés, no sé, de 200 a 300, que está visible, se ve bien ahí, digamos, ¿no? ¿Cuántas divisiones tenés en ese rango? ¿Entre qué, profe? Porque yo, ¿puedes repetir la pregunta que se me trabó? Sí, por ejemplo, para definir la constante de lectura es qué valor le asignamos a cada división, a cada rayita. ¿Sí? Esa debe ser la constante de lectura. Entonces, Y tenés 10 divisiones, o sea, por ejemplo, entre 100 y 200 hay 10, entre claro, 200 y 300 también hay 10, o claro. sea, en total habría 10, 20, 30, 40. Está bien, pero si querés vos tomar, por ejemplo, si querés vos tomar entre 200 y 300, tenés 10 divisiones, ¿sí? Y la diferencia, el delta, digamos, de medición es de 100 volt. O sea que tenés 100 volt igual a 100 divisiones, digamos, ¿no? O sea, cada división tendrías que dividir 100 dividido por 10 divisiones, te darían 10 volt por división, cada una de las rayitas. Esa es Profe, una pero idea. acá cuando hacemos una lectura, por ejemplo, si yo quiero leer una medición y quiero sacar cuántas divisiones cuento desde, porque viste que arranca en 100 las divisiones, 100 volt. Yo para la división, tipo para donde arranco a contar de 0 divisiones o arranco a contar de 10 divisiones. De la primera, no, la de cero no la contás. No, pero lo que digo, la que sería 100, yo la cuento como la división 0, por ejemplo, si yo quiero hacer la lectura, si yo mido 200 volt, yo ahí estaría contando 10 divisiones, Claro, correcto. pero 10 divisiones por 10 volt por división A me ver, da 100 volt, ¿cuántas ¿entendés? tenés? Entre 100 y 200 tenés 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Está bien? Claro. 10. La constante de lectura era 10 volt por división. Si son 10 volt por división, no te estaría dando. Claro, por eso, Porque- porque el tema es que necesitarías arrancar o a Sí, contar de sí, 10 cero. volt por división, sí te estaría dando. Porque esto es 100. ¿Está bien?
Claro, o ¿Está sea, ahí? yo entonces lo leo como lo que me dé, le tengo que sumar 100 a lo que yo esté, a lo que calcule, ¿no? Acá es 100, ¿no? Bueno, acá es 100, Sí, ¿sí? De 100 a 200 tenés 10 divisiones. Ya las sí. contamos. Bien. Entonces, si dividís 100 volt dividido 10 divisiones, No, eso estamos de acuerdo. La constante de lectura te queda 10 volt por división. Yo lo que te perfecto. digo es que si yo, por ejemplo, voy a hacer una medición, me queda la aguja clavada en el 200. Yo Sí, cuento 10 rayitas, bueno, 10 divisiones. 10 divisiones por 10 volt por división me daría la lectura 100 volt. claro, sí, 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 se entiende, pero vos tenés ya que arranca en 100, ¿está bien? Ah, está Porque de 0 a bien. 100, en este caso particular, en el cual de 0 a 100 no tiene posibilidad de medición, porque tu Ah, sí, rango de sí. medida, o sea, es una constante de escala, sí, 10 volt por división, válida de 100 a 500, ¿ok? Está bien, o sea, yo a todas las lecturas de cálculo le tengo que sumar 100, digamos. Claro, es como que te des una Está constante. bien, listo. Sí, sí, se entiende. Son casos muy, muy particulares, en realidad, en general. Eh, Ese lo pusieron por ahí para hacerlo un poco más complejo, pero en general son todas regulares las escalas, ¿no? No es que en general Está bien, sí. hablamos de 9 de cada 10 casos. O sea, yo he estado en algunos lugares, no he visto así en el cual no haya medición de un valor a otro. Pero Está bueno, bien, sí, sí, existe, era lo para aclarar eso. existen, obviamente sí que lo existen, más vale, pero la constante de escala es válida para el rango de medida. ¿Eh? Está bien, gracias. Bueno, pues si no, ahí estaríamos contando algo que no lo estamos teniendo en cuenta en el rango de medida. A ver, ¿qué más? Constante, posición. Y después el tema de los errores. Error límite instrumental debido a la clase. Bien, eso es por definición del error de clase. Bien, un poco eso lo van a fijar la idea cuando hagan el TP1. Bien, calculito de cómo se define el error de clase. Que depende de la clase, justamente, obviamente, y del alcance del instrumento. A mí no me da la constante de lectura, me da un volt por división, no sé qué estoy haciendo mal. El rango me quedó 400 y el alfa máximo menos el alfa mínimo me queda 400 también. Te dio un volt por división, ¿y qué cuenta hiciste? Eso, o sea, la constante de lectura lo tomé como rango de medida sobre alfa máximo menos alfa mínimo. O sea, 400 sobre 500 menos 100. 400 sobre 500 menos 100. No, pues no hay 400 divisiones, hay 40. Claro. Fíjate que entre 100 y 200 hay 10 divisiones. No, no hay 100. O sea, siempre si quieren definir algo rápido, dicen, bueno, ¿cuánto es la constante de escala? No sé. Y dicen, bueno, acá, entre estos dos valores, 200 y 300. ¿Cuántas rayitas tengo? Contamos, arrancando, obviamente que el 200 no se cuenta. 1, 2, 3, 4. No, sí, es que eso lo entiendo. Eso lo sacás por lógica, pero quiero que me dé por fórmula para ver qué es lo que estoy sacando mal. Si el rango de medida o... ¿Qué El dice rango de acá? medida te queda 400, ¿no? O ahí me equivoqué también. El rango de medida es 400, correcto. Bien. Y entonces, no sé qué tomé mal acá, porque el alfa El máximo es de denominador ese que 500. tenés está mal. 400 menos El, 100, eso está el- mal. claro, O eso no sé qué Ah, tenía. ya entendí, ya entendí. Listo. sería Esa 40 sería. menos 10. Ah, O bien. 50 menos 10, digo, que te quede 40. Acá está el caso, ¿no? Lo había explicado el otro día, Jorge. Cuando, cuando arrancamos de cero, ¿no? Hacemos que la constante de escala es el alcance dividido el alfa máximo. ¿Bien? Alfa como división. Cuando no arrancamos de cero, o sea, no hay posibilidad de medir desde cero, en el caso este, entonces se hace como el rango de medida dividido la cantidad de deflexiones máximas y mínimas.
Por eso ahí decía 50 menos 10. A ver, ahora lo hacen así por formulita, después se fijan en un pantallazo, agarran, como les digo, para, o sea, para no contar, no perder tiempo en ir contando una por una, tratan de tomar un rango corto, y dice, bueno, ¿cuántas rayitas hay? ¿Cuántas rayitas hay en el medio de ese rango notable? ¿Qué delta de tensión, del parámetro medido hay? Y ahí sacan la constante de lectura, para no contar todas las rayitas. Bueno, Gracias. Profe, una pregunta. ¿El error límite instrumental entonces sería la clase por el alcance de Dios 100? claro, eso sale del cálculo. Sí. El error Ah, máximo perfecto. que el error máximo que el instrumento puede llegar a cometer en cualquier, en todo el rango de medida, digamos, ¿no? Vendría a ser, ¿Y el error límite de lectura vendría a ser la clase? no, el error límite de lectura. ¿Qué sería la constante de lectura? Tipo, Claro, el error de la- lectura el error de lectura depende en realidad de cuánto uno, ¿no?, puede discernir cuando la aguja, por ejemplo, se posiciona, o al revés, pero cuando se posiciona en el medio de dos eh, rayitas, de dos divisiones, eso, como, o sea, hay efectos, digamos, fisiológicos del cuerpo, en el cual, del ojo, mejor dicho, en el cual no podemos llegar a discernir si está más cerca de una división que de otra, ¿no? entonces, Entonces, cómo se entonces, calcula? dependiendo de la clase, del instrumento, se definía como un quinto o un décimo, según. Para instrumentos patrones o de laboratorio era un décimo, y para el resto era un quinto. ¿Pero De la, un cons- décimo de qué? de ¿Un la décimo de constante la de escala, clase? claramente. Un décimo de la constante La de constante, escala. claro. Ok. Eso estaba. Igual, o sea, para mí yo no puedo distinguir entre, si ponen acá la constante de escala son 10 volts por división. Yo para mí ni a palo puedo distinguir entre o sea, cada un volt. Con suerte te puedo distinguir cada un cuarto, ponele, pero Ah, sí, 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 te entiendo, sí, obvio. Pero por eso, cada un cuarto, sí, cada un cuarto podría. Bueno, acá es muy positivista y dice cada un quinto, digamos, que podría llegar está más bien. fuerte, ¿no? Bueno, Sigan preguntando, que yo estaba buscando. O sea que ese error es tipo relativo, uno considera un error. Acá está, acá. Sí, es parte del error, digamos, propio de los efectos de discernimiento de la retina, digamos, ¿no? Para uno por ahí está justo a la mitad entre dos divisiones, y para otro está a un cuarto, o más cerca de un lado que de otro. Pero bueno, por eso también se considera ese error, digamos. O sea, que vendría a ser un quinto de la constante de escala. Profe, te puedo hacer una pregunta del punto 1, pero, o sea, Hecker, adelante. el punto A te decía el error relativo máximo porcentual, el ¿Cuánto? 1A. ¿Del? El 1A. Ah, uno. Ok. Pero yo en el apunte que está subido, tengo como que el error relativo porcentual es el error sobre el alcance por 100. Error. En la página, no, en el Power no, en un apunte que subieron una parte. Si querés te comparto pantalla. Ah, tiene por acá, igual. Porcentual. Porque yo, o sea, como que hice el error, Acá, el valor medido por 100 y me dio la respuesta, pero no entiendo cuándo, o sea, capaz que eso es porque es el máximo porcentual.
El error relativo es el error máximo sobre alcance por 100, me decía, ¿correcto? Sí, tengo, claro, sí, ese es el porcentual. Claro. Tendría que ser el error porcentual máximo en ese caso, ¿no? O sea, el porcentual máximo es el que toma el valor medido. El porcentual máximo, no, es el error máximo que comete ese instrumento, según su clase, digamos. O sea, ¿cómo se define la clase de un instrumento? Decime vos. La clase, para que no lo tengo. ¿No es el error absoluto? El error absoluto, sí. Error absoluto máximo que puede tener el instrumento en cualquier parte de la escala. Claro, ¿No es en el alcance? en todo el alcance, sí, sí, sí. En cualquier parte de la escala, o sea, igual o sinónimo alcance. Sí, está bien. ¿Y sabes Ok. cuándo uso el alcance y cuándo el valor medido para el error porcentual? Que es distinto el error relativo que el error relativo máximo, ponele. Es distinto el error relativo que el error relativo máximo. O sea, vos Sí, cuando medís, eh, tenés un error determinado. ¿Está bien? O sea, cuando haga el TP1, ahí te va a cerrar todo un poco. En el cual uno lo que va a hacer, a ver, explicarlo, es verificar la clase del instrumento a contrastar. ¿Bien? ¿Con qué? Con algo de mejor exactitud, ¿no? ¿Sí o no? Sí, se supone. En lo posible, 10 veces más exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que van a hacer en el TP1 es contrastar un instrumento de clase 2,5 con uno de 0,2, sí, 0,2, bien, de laboratorio. Entonces, lo que van a hacer ahí es la famosa, ya que estamos, ya lo explicó Jorge igual, es la famosa quebrada de calibración, ¿está bien? En el cual de 0 a un valor al alcance, digamos, van a definir distintas cotas de errores. En defecto o... Nunca me sale la palabra, o en exceso. Eh, bien, por eso está la corrección, que es lo opuesto al error. Lo que uno tendría que corregir al valor medido, o sea, tendría que corregir, el valor medido lo tendría que corregir en una determinada magnitud. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos entonces es relevar esta curva, y definimos el error máximo, la cota de error máximo. ¿Bien? Entonces, el valor medido, a cualquiera del valor medido entre 0 y el alcance, le vamos a contemplar, vamos a tener en cuenta ese error máximo. ¿Ok? Vamos a aplicarle una corrección. Al valor medido le vamos a aplicar un valor de corrección. CC. claro, que es contrario al error para que te quede bien el valor medido. Está bien. Ah, correcto. Bien, perfecto. Listo. Sí, sí, no Igual, sé si van a igual, preguntar por ahí, ahora, los primeros ejercicios son todos, bueno, a ver cuál es la fórmula de clase de error máximo sobre alcance, bien, a ver, aplico y calculo un valor, o sea, salen así por ecuación. No, claro. Después le va a Sí, cerrar un sí. poco más cuando terminen de hacer estos ejercicios los primeros y hagan el TP1, y ahí les va a cerrar un poco más lo que es la cota de error. Profe, yo con otro término que no entiendo bien cómo usarlo, que aparece en la guía, en un par de ejercicios, en el 5, el 6, es el tema que dice de la sensibilidad cuando se miden cosas, no entiendo eso. Ah, a mí me Sí, pasa lo yo mismo. tampoco lo No me entiendo. termina de quedar bien claro. O sea, cómo se usa. Por Sí, ejemplo, ahí en el 5. sí, lo de la sensibilidad está
ahí están por ahí medio confuso eso que se expresó ahí en ese ejercicio, porque la sensibilidad de algo es la mínima, o del instrumento, es el mínimo delta de variación, digamos, que uno puede llegar a percibir. Eso es sensibilidad de algo. Bueno, acá estamos en este que voy a buscar hoy, el quinto décimo, según la clase. Y O sea, por ejemplo, vos querés medir una señal, por decirte, no sé, y la sensibilidad del instrumento está en 10 volt, por decir, darte un ejemplo, y la señal está por debajo de ese umbral, no te lo va a medir, digamos, eso sería. si la sensibilidad está en 10 volt, claro, sí, Pasa que ni tal siquiera tiene cual. unidad de volt. Dice algo, por ejemplo, 10 ohms por volt. O sea, capaz podríamos ver en el ejercicio 5 quizás hacerlo a ver si se entiende. Yo no lo puedo hacer ese. Yo Bueno, tampoco. O sea, estuve buscando y es la Ahí hoy deflexión sobre la corriente. justo lo respondí hoy a No. eso, Ah, bien. hace 2 horas más o menos, para que estaba buscando. Acá está. Es la relación, la teoría, ¿no? La relación que hiciste entre el desplazamiento del cursor y la variación de la magnitud de medida que ha provocado dicho desplazamiento. O sea, como una derivada entre la deflexión y dicha magnitud. ¿Sí? O sea, ese es el término sensibilidad por definición, sensibilidad instrumental, ¿no? Ahí en la guía, el ejercicio, en realidad, por ahí yo no lo comprendo, no sé, un término por ahí aplicado acá medio confuso. La sensibilidad es 10 kilo ohm o por sea, ¿qué volt. querría decir eso? No, eso es lo que no, o sea, En ¿cómo se realidad es usa? que te dice que sobre una escala de 0 a 200 volt, o sea, utilizamos el instrumento ese de multiescala, escala múltiple, eh, en la guía El 0. multímetro, no. No. Este amperímetro IPDM tiene distintas posiciones para ubicar la clavija, ¿eh? Vamos a utilizarlo como voltímetro porque el ejercicio era como voltímetro. O sea que si ponemos la clavija que está acá, pero que no se está rotando, ¿bien? La insertamos ahí, ¿bien? Tenemos una serie de resistencias, o sea, tenemos un valor de resistencia. Ahora, si lo ponemos acá, la clavija, tenemos otro valor de resistencia. Entonces lo que dice en este ejercicio es que utilizando o poniendo la clavija en alcance 200, tiene una resistencia de 10 kΩ por volt en ese alcance. O sea que si tiene 10 kΩ por volt, es 200 volt por 10 kΩ, la resistencia total que habría en esa, cuando midamos, va a ser eso, 200 por 10. Está bien, pero ¿y eso Es la nosotros para qué lo resistencia usamos? total, vendría a ser la resistencia propia del instrumento. Ajá, sería como la resistencia interna, ponerle una Es cosa la así. resistencia interna, sí, 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 Pero y claramente. acá nosotros en este ejercicio queríamos medir que, a ver, medir una tensión en una resistencia que sabemos cuánto vale. Eh, claro, o sea, lo que vamos a tener que hacer sería como agregar en serio. Bueno, no sé, ya estoy diciendo cualquier No, cosa. nosotros dice un circuito serie muy simple, eh, como está en TP0. Necesitamos saber qué tensión cae en la resistencia 22K ohm, ¿no? K solo no significa nada, K ohm. Entonces, obviamente por electrotecnia ya saben que pueden hacer divisor de tensión, calcular la caída de tensión en esa resistencia. Bien, ese sería el valor verdadero que vamos Sí, a eso tomar sí, nosotros. el analítico, digamos. Claro, analítico, ese ya Claro, y es. acá pasaba eso que vos pones la resistencia y por quedar en paralelo te queda como una resistencia equivalente de Claro, menor. como los instrumentos Eso. son reales, claro, tiene una resistencia. ¿Qué valor tiene cuando utilizamos este instrumento de 200 volt de alcance? Y bueno, la sensibilidad que acá la menciona
Ah, entiendo. por el alcance, digamos. Sería una medida de la resistencia interna en función del alcance que uses. Claro, es una medida de la resistencia interna en función a- Y nosotros tenemos que calcular que el error de inserción o el valor que te queda con eso o algo así. Ah, sí, después como va a tener una resistencia acá, ya va a tener una resistencia voltimétrica, porque acá está midiendo tensión. Claro, sacás el paralelo y te fijas la caída de tensión en ese paralelo. Todo se resuelve por las leyes de Newton. Correcto. Ahora sí entiendo. Ahí va. Por ahí no, Profe, medio confuso el término aplicado en este ejercicio en particular, pero sensibilidad es esto por definición. Pero bueno, ahí habría O que sea, ver. Sí. que habría que poner una resistencia interna de 10 kilo ohms ahí en. Y claro, 10 por Claro. 200, Ah, claro, claro. porque son 10 kilómetros por 2. Sí, sí, sí. En realidad, acá Y sería de 2000 kilos. claro, acá ya te da el valor. Fíjate, en este que se ve, ya te dice 10.000 ohms. Ya te da el valor, por magnitud absoluta, no te da en relativo Claro, a no te la. lo da en función. Tipo, te lo da ya ahí como tabulado con él. Sí, 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 en general, estos viejos, estos viejitos de laboratorio ya te lo dan así. Profe, y viendo esta fotito, porque en el TP0 había que en una calcular la I de Norton, pero no te decían qué alcance se ponía el amperímetro. Entonces era medio raro, ahora que estás viendo eso. En esa fotito. Acá te dice calcular la I de Norton. Sí, 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 uno tenés que calcularlo. es la corriente. ¿Y cuál era tu pregunta? No, fíjate, mira, en el 2, en el ejercicio 2 de esto. Baja, cuando te vas a medir con analógicos. Eso es calculado analítico. Eso. Ves, tenés que usar el amperímetro para sacar la I de Norton. Y te dice cuánto vale, pero no te dice qué alcance usan. Y capaz había que ver en esa fotito, pero lo que se ve en esa fotito, o sea, no te dice qué alcance usan. Y No, no sé, no, no te lo dice. Tal cual. usas el que te parezca, digamos. Sí, sí, sí. Ah, está bien. Listo. Gracias. Lo deja muy a libre elección, digamos, ¿no? Eso para completar, bueno, ahora vamos sobre eso. Quedan 6 minutos. Reconectamos. Así que esto es eso. Ahí me habían preguntado el 4, que también a veces trae la confusión lo de esto de acá. Bien. Hasta yo me confundo a antes veces. de que sigas con el 4, ¿por qué en el 5 vos cuando sacás la tensión, o sea, cuando sacás la corriente, ¿por qué la multiplicarías por el R paralelo y no por los 22 kiloohmios para sacar la tensión que hay ahí? Cuando sacas la corriente, O sea, cuando sacás para sacar la tensión ahí cuando tenés la R V corta, creo que le pusiste. sí, O sea, sacás la corriente, primero sacás el paralelo ese, lo haces en serie con los 39 kiloohmios y con los 150 volts sacás la corriente. Pero después, para calcular la tensión en los 22 kiloohmios, ¿por qué lo multiplicás por la resistencia equivalente y no por los 22? Nada más. hay Pecker. Porque lo que vimos en la electrotecnia es que, a ver, este RB es del instrumento, ¿no? O sea, que el instrumento es un instrumento real, no es ideal. Entonces tiene una resistencia. Por más que uno no la vea, existe y está acá. Y esa resistencia es 200K por 200 volts. Bien, Claro, sí, a eso llegué, que son los entonces, 2 kiloohmios. claro, entonces siempre va a estar esa resistencia. Entonces, vos vas a tener acá una corriente de fuga que va a venir por esa rama. Poquita o grande, o de gran magnitud, va a haber una corriente que viene por acá. Entonces, siempre va a haber un paralelo entre
esta resistencia 22 a determinar su diferencia potencial y la RB. Entonces lo tenés que considerar en el ejercicio para poder calcular el valor indicado por cada instrumento. Ok, No es que, ok. no es que, o sea, una cosa es el verdadero valor que sale por el circuito por divisor de tensión, ¿no? Acá no hay nada, está abierto. Ya y por eso aparece el error instrumental o el error de inserción. ¿Bien? El error de inserción es el error que comete el instrumento de medida al intentar medir una magnitud determinada. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque es necesario que circule una determinada corriente por ese instrumento para que genere una deflexión de la aguja. Entonces ya la corriente esta de acá, una partecita va a venir por acá y el resto va a venir por ahí. ¿Sí? Bien, bien, bien. Gracias. Ahora, eh, con respecto a los digitales, eh, ahí definen la exactitud declarada por el fabricante, puede encontrarse en el manual como 0,5 read digit en inglés, ¿no? O sea, el valor leído más un dígito. ¿Ok? Entonces, o sea, que al valor que nosotros medimos, acotamos el error, haciendo más menos 0,5 por ciento, ¿no? De la lectura, ¿bien? Ya que al X medido le sumamos más o menos 0,5 el porcentaje de XM más un dígito. ¿Bien? ¿Qué sería un dígito? En este caso, que es de 4 dígitos. 0,0001. Ah, pero ese vendría a ser el dígito. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pase de 6, o sea, cuando esté en 6, no sabemos si es 6,40, o sea, no sabemos si es 6,49, por decir, ¿no? O 5, 5, 6,49 o sería, sí, 5. Profe, ¿y qué sería que es digital y es de 4 dígitos y medio? ¿Qué sería? Que sea de 4 dígitos y medio. No entendí. Claro, el medio dígito, el medio dígito, ¿dónde estaría? ¿Qué sería eso? El medio dígito es este, porque este solamente puede ser 0 o 1. Por eso se lo determina como medio dígito. Los otros Ah, son genial. completos, estos son completos, y el primero puede tomar 0 o 1. Ahí seguramente se corte y nos volvemos a conectar, ¿sí? Por eso sería el medio dígito. Si no puede ser dígito completo, 4 dígitos completos, serían estos 4. 9, 9, 9, 9. ¿Sí?